Bueno, como ustedes saben, la mayoría que vino el día de ayer, estuvimos hablando acerca de la Reforma, los 508 años de la Reforma y el tema central, por así llamarlo, la Reforma en los tiempos actuales, que es ¿por qué influye tanto la Reforma el día de hoy? Y sin dejar de lado, hoy quisiéramos culminar esta serie de sermones que hemos hablado acerca de la Reforma protestante. Así que he traído hoy un texto bíblico que se encuentra en 2 de Timoteo, pero antes de ir allá, yo quiero contarles como una introducción acerca de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y que nosotros podamos reflexionar en qué tiempo vivimos. ¿Por qué digo esto? Estaba viendo una noticia el día de ayer en Nigeria, cómo los cristianos son perseguidos. Y parecería que eso ya no pasara el día de hoy. Pero, ¿en qué tiempo vivimos? Hoy vemos que se celebran ideologías contrarias a la Biblia, tenemos marchas, tenemos sentencias de presuntos derechos de ciertas minorías, se aplaude el pecado a viva voz, por televisión es transmitido y se aplaude y se le llama odio a la verdad. Algunas iglesias incluso se ajustan a esta cultura y no a Cristo. Pastores abiertamente homosexuales. Iglesias abrazando doctrinas antibíblicas, reescribiendo lo que Dios ha establecido. La cultura dice, si no aceptas esto te cancelamos. Y la iglesia responde, entonces vamos a cambiar. Eso ha sido el pan de cada día. Pues bueno, esto pasa en Estados Unidos, esto pasa... Pues no, mis hermanos. En Quito y en Guayaquil y en Cuenca se ha inaugurado ya las iglesias LGBTQ+. Pero la Reforma justamente nos recuerda que es mejor ser rechazados por el mundo que rechazados por Dios. Y mientras los medios aplauden a estos falsos pastores, a estos verdaderos cristianos, en cambio son perseguidos y silenciados por la fe. Zach Williams escribió justamente para este tiempo lo siguiente, dice: como un hijo pródigo me dejaste correr, pero tú ya lo sabías, que al final del día los aplausos se apagarían y entonces volvería corriendo a la verdad de tu palabra. Porque ser amado por el mundo, para los creyentes está sobrevalorado. Ahora me has enseñado que prefiero ser odiado por el mundo por amarte a ti, mi Jesús. Imagina una conversación entre dos jóvenes un domingo por la mañana. Mi hermano, lo que te voy a contar de aquí no es ficción, todo esto es real, ¿sí? Aunque parezca chiste. Una conversación de dos jóvenes un domingo en la mañana decía lo siguiente: ¿supiste lo que dijo el pastor de la iglesia progresista? Hasta donde sé, dicen que ahora bendicen los matrimonios entre 3 personas. Sí, es verdad, qué inclusivos. Y ese video tiene más de 3 millones de vistas. Sí, qué bueno, Dios ha sido bueno. Mientras tanto, en un lugar del norte de Nigeria, a la misma fecha que se publica esto, el algodón ensangrentado, el polvo y el silencio cuentan otra historia diferente. Un niño llamado Samuel, de apenas 12 años, está siendo forzado a arrodillarse frente a su iglesia que se está quemando en fuego. Y le hacen una sola pregunta: renuncia a Jesús y te dejamos ir. A un niño.
Pero es tan impactante que Samuel cierra los ojos, siente el calor como se acerca y responde: no puedo renunciar a él. Jesús me salvó. Y lo matan al instante. Su historia no sale en las noticias. Ningún reportero lo entrevistó antes. Ningún influencer sale a defender los derechos a creer, el derecho a profesar su fe. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque para este mundo esa historia no importa. Simplemente no importa. Vivimos en un planeta donde se celebran a pastores transformistas en los escenarios. Iglesias que desprecian la Biblia para ganar seguidores. Luchas ideológicas que quieren reescribir lo que Dios ya ha dicho. Sermones donde pastores enseñan a abrir portales. Veíamos con mi esposa a un cantante reconocido que decía cómo abrir portales, así como en Marvel. Y todo eso consigue aplausos, cámaras, titulares. Pero ¿qué pasa con los que permanecen fieles a Cristo? ¿Qué pasa con aquellos que pierden su trabajo por profesar su fe? ¿Qué pasa con los que mueren en lugar de negar a Jesús? Esas, mis hermanos, son las historias de la Reforma. No son historias de gente popular, sino de gente fiel. La Reforma protestante no fue una fiesta cultural, mis hermanos. Fue una época, fue una tendencia, una tendencia religiosa de la época. Fue un retorno a la verdad, a los caminos antiguos, aun cuando retornar a esos caminos se pagaba con sangre. Pero lo más sorprendente, mi hermano, es que hoy, en este mismo instante, hay cristianos que están dando su vida por la fe. Hoy, 2025. Están dando su vida por la fe. Por esa fe que nosotros muchas veces defendemos con tibieza. Por esa fe que nosotros no proclamamos, por esa fe que a nosotros supuestamente nos decepciona. Nos alejamos de la iglesia, pensamos que Dios no nos quiere, pensamos que Dios no nos ama. Y en otros lugares del mundo, a esta misma hora, hay cristianos que están siendo torturados. Hay cristianos que no aparecen. Hay campañas de iglesias que quieren su libertad, pero no son escuchadas, son calladas por los medios de comunicación. Y nosotros defendemos la fe con tibieza. Y nosotros nos decepcionamos de Dios. Qué irónico, mis hermanos. Qué irónico. Así que antes de abrir la Biblia esta mañana, quiero hacerte una pregunta. ¿Estamos listos para seguir a Cristo, aunque el mundo nos odie? ¿Estamos dispuestos a mantener la palabra de Dios hasta la muerte? Porque si la Reforma nos enseñó algo, es esto, mi hermano, que la verdad no se puede negociar, que la fidelidad no se vota, que Cristo no se cancela. Así que he titulado este sermón, Hasta la muerte. El precio de la fidelidad. Hasta la muerte, el precio de la fidelidad. Quiero que me acompañen en sus Biblias a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 5. Es el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy. ¿Estamos ahí?
¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Tengo la Reina Valera del 60, así que no hay problema. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Perdón, me salté un versículo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelización, cumple tu ministerio. Hasta ahí, mis hermanos. Este texto es un mandato pastoral, pero también es una advertencia para toda la iglesia. Ahora, quiero mostrarte el contexto en el cual estamos, ¿sí? ¿Quién es el autor y quién es el receptor? Es sencillo deducirlo, ¿no? El autor se presenta como Pablo de Tarso en el versículo 1 del capítulo 1. Es Pablo, el apóstol, según Cristo, dice, según el mandamiento de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. ¿Y quién es el que recepta este mensaje? Es el joven Timoteo. Cuando él empieza el servicio, Timoteo tenía más o menos 28 a 29 años de edad. Jovencito. Timoteo era discípulo de Pablo. Fue compañero de ministerio y fue enviado por Pablo a una iglesia. ¿A qué iglesia fue enviado? A la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso. Fue enviado como presbítero, como pastor. Así que Pablo le escribe en un tono pastoral, pero también como que fuese un testamento. ¿Y por qué, pastor, como un testamento? Porque Pablo sabe que su final está cerca, y eso es lo que decía el versículo 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Así que es como un testamento, como que le está encargando algo, le está delegando algo. Esta carta fue escrita probablemente desde la prisión en Roma. Es una de las cartas carcelarias o escritas desde la prisión durante la última etapa de Pablo antes de ser decapitado. Muchas introducciones datan aproximadamente que esta carta fue escrita entre el 64 y el 68 después de nuestro Señor Jesucristo. Y el autor trata estas palabras como las últimas palabras del apóstol. Las últimas palabras a su colaborador, a Timoteo. Este hombre criado por su madre e instruido por su madre y por su abuela, Timoteo, un joven hasta con problemas de salud, problemas estomacales, era quien tomaba esta batuta. Ahora es importante también el contexto cultural y eclesiástico. La iglesia del primer siglo se enfrentaba a muchos desafíos. Había persecución, especialmente bajo el reinado del emperador Nerón. En Roma. También había falsos maestros. Había doctrinas que se apartaban de la Escritura. Y en este contexto es que Pablo advierte
que llegará un tiempo cuando los que no sufrirán la sana doctrina serán como, y he traído una palabra popular, ¿no?, entre nosotros, que se convertirán en comecachos de oír enseñanzas. Es decir, que buscarán la palabra de Dios solamente para satisfacer sus propios deseos. Timoteo estaba frente de la iglesia de Éfeso, una ciudad con tensiones culturales significativas. Era una ciudad idólatra. Había mucho comercio, la gente amaba el dinero. Incluso había religiones misteriosas, religiones de misterio. Así que el tema y el propósito del mensaje es que Pablo hace una advertencia solemne. Y eso vemos en el capítulo 4, versículo 1. Pablo le hace una advertencia solemne donde subraya la autoridad divina y una realidad escatológica. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos, esto es la escatología, esto es final de los tiempos, que juzgará a los vivos y a los muertos. Luego le hace un encargo claro, le dice: predica la palabra. Insta en hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Luego Pablo le identifica una apostasía. Personas que abandonarán la sana doctrina, seguirán sus deseos y se apartarán de la verdad. Y toma en cuenta que esto es el año 68, parece el 2025. Y le hace un llamado a Timoteo y a toda la iglesia a estar sobrio, a soportar las aflicciones, a permanecer fiel en medio de la adversidad, hasta la muerte si fuese necesario. Así que espero, mis hermanos, que hasta aquí estemos en el mismo canal, estemos sintonizados y estemos en el mismo contexto histórico. Así que vamos a desarrollar nuestro texto rápidamente. Primer punto: un llamado con autoridad eterna. Un llamado con autoridad eterna. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice de la siguiente manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y en su reino. Este versículo, mis hermanos, es como un marco de un cuadro. Este marco solemne del mandato que viene en el versículo 2, que es predicar la palabra. Pablo es como que coloca a Timoteo delante del trono de Dios, de una sala celestial, antes de enviarlo al campo de batalla. Le dice: te encarezco. Y esta palabra es significativa. Diamartiromai es en griego, te encarezco, que significa ordenar solemnemente. Te ordeno solemnemente. Testificar delante de un tribunal significa. Y cita como testigo a Dios mismo. O sea, te ordeno solemnemente que testifiques delante del tribunal donde Dios mismo es testigo, que predicarás la palabra de Dios. Así que no es un consejo lo que Pablo le da. No es una sugerencia lo que Pablo le dice. Es un mandato bajo juramento. Así que Pablo lanza esto es cuestión de vida o de muerte espiritual, Timoteo. Y no te estoy preguntando si vas a hacerlo. Te lo ordeno solemnemente, que prediques la palabra de Dios. Y estás delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo presenta dos testigos eternos ante los cuales Timoteo sirve: Dios el Padre, Jesucristo que es Dios el Hijo. Mis hermanos, escuche esto. Si predicamos para agradar a los hombres,
vamos a fallar. Pero si predicamos con los ojos en Cristo, permaneceremos. Pablo le dice que este testigo, Jesucristo, Dios el Hijo, juzgará a los vivos y a los muertos. Porque Cristo no solamente es un Salvador, sino que es juez. Vivos, los que estén vivos en su segunda venida, y muertos, todos los que ya han muerto en todas las épocas anteriores. Por eso Juan capítulo 5, versículo 22 dice: el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Todo juicio dio al Hijo. Y esto para aquellos que predicamos. Para el hermano Jackson, para el hermano Luchito, para el hermano Henry, nuestro hermano Ray, que ha tenido un pequeño inconveniente y no puede venir. Debemos tener sumamente claro cuando predicamos. Debemos tener sumamente claro esto. Cada sermón que predicamos, lo predicamos ante el juez eterno. Lo predicamos ante el juez eterno. No importa si la gente aplaude, no importa si la gente sale contenta, sale feliz, no importa, mis hermanos. Importa si Cristo nos aprueba o nos rechaza. Es interesante, mis hermanos, nosotros estamos de parte de Dios hacia el pueblo, pero también estamos delante de Dios, dice Pablo. O sea, el Señor mismo está aquí escuchando lo que yo en este caso estoy predicando. Y te imaginas que el Señor Jesús diga: este está hablando de otra Biblia. Este está hablando de un Dios que no soy yo. Imagínate la responsabilidad, mis hermanos. La Biblia dice que ángeles están en la congregación, porque ellos quieren entender ese infinito amor que llevó a Dios, un Dios santo, a salvar a la humanidad. Imagínate eso, mi hermano. Cada que subo al púlpito yo pienso en eso. Dice: en su manifestación y en su reino, en su manifestación y en su reino vendrá a juzgar. Esta palabra manifestación es epifaneian en griego. Se refiere a su segunda venida, cuando Cristo aparecerá gloriosamente ante todos. Ese día que esperamos verlo venir en su santa gloria, no es una aparición espiritual o simbólica, es visible, mis hermanos. Todo ojo le verá, será inevitable. Dice: y en su reino, porque Cristo ya reina. Su reino ya empezó. Hay un reinado presente y reinará visiblemente y plenamente su reinado futuro. Filipenses capítulo 2 dice que toda rodilla se doblará ante Él proclamando que Jesús es el Señor. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, si no estoy mal, dice que los reinos de este mundo, ¿qué dice? Han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Así que predicamos para exponer su reino, no el nuestro, no nuestro reino. Predicamos no como CEOs de una institución, sino como heraldos del Rey. Y esto es importante, que ya lo vamos a ver más adelante. Así que Pablo le dice en el versículo 1 a Timoteo, a todo pastor fiel y a todo creyente, que predica con temor de Dios, no con miedo al hombre. Predica sabiendo que Cristo te evaluará. Mi hermano, cuando tú compartas la palabra de Dios a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, no lo hagas vagamente.
es que vamos a buscar la oportunidad necesaria. Hoy no es el día en que le voy a predicar. Más adelante vamos a ver que dice a tiempo y afuera de tiempo. Predica como quien se presentará ante un rey. Por eso este versículo aplastaría toda predicación antropocéntrica, centrada en el hombre, superficial. Este versículo aplastaría cualquier sermón tibio, que es complaciente con el mundo, que es acorde a nuestros intereses. Hoy, mis hermanos, hay líderes que modifican la palabra para caerle bien al mundo, que buscan seguidores, que buscan vistas y no discípulos, que tienen un éxito mediático, pero tendrán un fracaso eterno. La Biblia dice que el juez nos observa mientras predicamos, que Él mide nuestra fidelidad, no nuestra popularidad. Él exige que se predique la verdad, no que se haga un espectáculo. El púlpito, mis hermanos, no es un escenario para venir a actuar. Es un tribunal para testificar de Cristo. Hay una iglesia en Ipiales, una iglesia nueva, una iglesia de jóvenes. Se llama iglesia de jóvenes, aunque va a cualquier persona. Es una iglesia de jóvenes. ¿Cómo es la iglesia? La iglesia es toda negra por dentro para las luces que van a estar en el escenario. No hay púlpito. No hay un atril para poner la Biblia y predicar. No. Hay instrumentos. Es para brindar un concierto. Y en medio del concierto sale el pastor o algún predicador. Cualquiera. Puede ser un diácono, puede ser cualquiera. Y te empieza a dar un mensaje con un texto bíblico, donde te empieza a animar, y en una foto que yo vi sale en la pantalla que decía: el Espíritu Santo se convierte en tu sirviente. Imagínate. ¿Qué texto cogería? No sé, ni quiero saberlo. Las sillas son como sillas de cuando tú vas a un concierto. Son circulares, no sé. Y de abajo para arriba, para que todos puedan ver. Todo se apaga, es oscuro y ahí salen las luces. Y ese es un culto el domingo. Tú has entrado en la iglesia católica, obviamente, ¿no es cierto? ¿Y tú qué ves en el centro? ¿El púlpito o una mesa para celebrar sacramentos? Sí, ¿no es cierto? ¿Y dónde está el púlpito? El padre se va a un costado para predicar la palabra. Mi hermano, esto no es casualidad. Esto los reformadores lo dijeron. ¿Y por qué tenemos hoy el púlpito aquí en el centro de nuestras iglesias? Porque el centro es la palabra de Dios. En cambio, cuando no está el púlpito en el centro, se convierte el centro, la tradición, o lo que el padre, el párroco, el papa o pseudo pastor diga. Ahora ya no hay ni mesa ni atril. Ahora hay instrumentos. Porque el centro es el hombre, es el espectáculo. Son las emociones, es el show. Así que predicamos bajo juramento delante del juez del universo. Por eso, mis hermanos, mi audiencia principal no son ustedes, es Cristo mismo. Versículo 2. Dice que prediques
la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este versículo es el centro del mandato reformador. Aquí se define lo que un predicador debe hacer por encima de todo, mis hermanos. Predica la palabra. Predica la palabra. Kerixon ton logon. Aquí hay algo increíble, mis hermanos. Aquí hay algo increíble. Escucha esto. No es un mandato, mi hermano. No es solamente un mandato, predica la palabra. Sino que se dice cómo debe hacerlo. El pastor dice, solamente predica la palabra. No está diciendo cómo debo hacerlo. No, sí lo dice. Y en el texto original, en la Biblia interlineal, dice que hay una conjugación aquí de la palabra kerux. Y esto lo cambia todo. La palabra kerux significa heraldo, o sea, mensajero del rey. Dice que la función del heraldo es hablar lo que el rey dijo. Así que, cuando se dice que prediques la palabra, no se habla de inventar un mensaje. Eso te está diciendo el texto. El texto te dice, no te inventes el mensaje. No mejores el mensaje. Solo trae el mensaje fielmente, como dice la palabra. ¿Te das cuenta? Así que no es solamente predica la palabra. No, aquí hay una conjugación de un verbo, de un mandato, de una función. La conjugación kerux. Interesante, la Biblia es interesante, la Biblia es perfecta. Predica la palabra, es decir, toda la escritura. Hay un texto muy conocido, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda palabra es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es suficiente. El púlpito no es para opiniones humanas. Es para la voz del Rey Jesús. Siguiente, dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Aquí hay un juego de palabras. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Eucarios a kairos. Es un juego de palabras. Gracias, mi amor. Gracias, mi hijo. ¿Qué significa? Insta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa? Que debemos proclamar la verdad ¿cuándo? Cuando es popular. Sí, pero también cuando es desagradable. Que debemos predicar la palabra de Dios cuando te dicen, ¡qué buen mensaje que predicó hoy! Sí, pero también cuando te dicen que ya te calles. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Mi hermano, ¿cuáles son las palabras que salen de tu boca en el transcurso del día? ¿Qué conversaciones tienes tú? Con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus familiares. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Ahora, de todo lo que hablas, de todo lo que hablaste, ¿cuánto fue para dar la gloria y la honra a Dios? ¿Cuánto fue? Eso solamente tú lo sabes. Filipenses capítulo 3, capítulo 4, si no estoy mal, dice, ¿no es cierto? En todo esto, pensad en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo santo. En esto pensad. La verdad no depende de cómo esté el ambiente, mi hermano. La verdad no espera que le demos permiso. Gálatas capítulo 1, versículo 10 nos hace una pregunta. Dice,
¿Buscas agradar a Dios o a los hombres? Haz una pregunta. Y Pablo le dice, ¿no? Insta a tiempo y fuera de tiempo. Y la primera cosa que le dice es, redarguye. Decimos, bueno, le pudo haber dicho primero, exhorta. A Pablo se le salió redarguye. No, hay un orden aquí. Hay un orden que no puede ser alterado. Le dice, redarguye, elexón. Aquí hay un mal entendimiento, mis hermanos, de la palabra de Dios. Redarguye. La mayoría piensa que es animar, redarguir. Pero elexón significa otra cosa, significa convencer de pecado. Eso es la palabra redarguir, convencer de pecado. Exponer un error doctrinal significa descubrir la mentira. Por eso, mi hermano, cuando tú predicas, cuando tú le predicas a alguien, cuando tú evangelizas a alguien, ¿qué es lo primero que debes hacer? Convencer de pecado. Bueno, el convencimiento lo hace el Espíritu Santo, pero tú tienes que mostrarle el pecado. Tú tienes que exponer el error, descubrir la mentira. Porque, mis hermanos, cuando evangelizamos muchas veces, tratamos de ser tiernos, como que no ofender a la persona que está ahí al lado, ¿no es cierto? Queremos mostrarle lo bueno que va a encontrar con Dios, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Y si lo dice Dios, pues por algo será. Lo primero que hay que hacer es convencer de pecado. Hay un principio de la consejería bíblica. Ese principio, en este caso, cuando yo doy consejería, tengo que estar atento a este principio que se debe dar justo al inicio de la conversación o al finalizar, cuando la persona empieza a dar su versión de ciertos hechos. Y ese principio bíblico es redarguir, indicar el pecado, mostrar lo cruel del pecado, hasta que esta persona pueda arrepentirse, que justamente es lo que viene. Por eso Juan 16, versículo 8, dice que el Espíritu convence del pecado, pero el predicador coopera en esto. Cuando evangelizas a alguien, cooperas en la obra del Espíritu Santo cuando Él convence de pecado. Cuando compartes el Evangelio a tus amigos, a tus vecinos, tú estás cooperando en esta obra. Y la siguiente palabra es reprende. Redarguye, ahora reprende. Y aquí también hay otro malentendimiento. Reprende no es que tú escupas, pises, pisotees, saltes sobre Satanás, lo ates con cadenas, le pongas 8 candados y lo mandes al fondo del abismo. No, hermano, o sea, aquí lo estás mandando al fondo del abismo, en China lo están mandando al fondo del abismo. No, mi hermano. Eso no es reprender. Mira, la palabra reprender es la palabra epitimesón, que significa corregir un comportamiento pecaminoso hasta llamar al arrepentimiento verdadero. ¿Qué tal? O sea, por eso, mira, va en orden, redarguye, explícale cuál es el pecado. Cuando tú expones el pecado, el Espíritu Santo convence de pecado. Ahora sí, reprende, es decir, llévalo al arrepentimiento verdadero. No suavizar lo que Dios llama grave. Tito capítulo 2 versículo 15 dice, reprende con toda autoridad. Reprende con toda autoridad. Mi hermano, un pastor fiel hierve cuando el pecado hiere a la iglesia. La siguiente palabra es exhorta. Exhorta. Esta palabra sí es, en cambio, animar. Es acompañar en la lucha, es consolar en medio de la aflicción, consolar al herido. Ahora sí viene a animar, pero te das cuenta que todo tiene un orden. Nosotros empezamos por el final, por el último.
Esto viene después del convencimiento del pecado, esto viene después del arrepentimiento. Entonces ahora sí vamos a consolar, a animar, a acompañar. Porque el mismo que reprende con valentía es el mismo que consuela con ternura. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 al 12 dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Dice que los exhortaban y los consolaban como un padre amoroso a sus hijos. Después le dice con toda paciencia y doctrina. Es decir, que es un proceso lento. Paciencia es un proceso lento. Es una transformación gradual. Doctrina. Ahí te dice. Doctrina. Es importante la doctrina. Te dice que lo hagas con toda paciencia y doctrina. No emociones vacías, sino una verdad sólida. No es coaching. No es charlas de motivación, sino doctrina. Mi hermano, una predicación o evangelización que tú hagas a alguien sin paciencia es crueldad. Una predicación sin doctrina es superficial. Una predicación sin confrontación es traición a Dios. Por eso este versículo es un credo pastoral. Nos habla de sola escritura, predica la palabra. Nos habla de la total depravación, redarguye y reprende, porque hay un pecado real. Nos habla de la gracia irresistible, exhorta. La gracia anima, te transforma. Habla de la perseverancia con toda paciencia y doctrina. Así que, mi hermano, cuando la sociedad, tus allegados exijan silencio de la Escritura, ¿tú qué debes hacer? Predicar la palabra de Dios. Cuando la iglesia quiera entretenimiento, predica la palabra. Cuando el mundo se burle, predica la palabra. Cuando te cueste seguidores, predica la palabra. Cuando te cueste tu reputación, predica la palabra. Y si te cuesta la vida, predica la palabra. Por eso la Reforma, mis hermanos, no es un museo de héroes. Es un llamado vivo a predicar lo que Dios ya ha hablado. Quiero que escuches lo que dijo Charles Spurgeon. Dice, uno de mis escritores favoritos, dice: no me llamaron a entretener cabras, sino a alimentar ovejas. Fuerte. Versículo 3. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y es interesante, mis hermanos, que este texto no me habla de gente religiosa. Perdón, no me habla del mundo en general. Me habla de gente religiosa. Está hablando de los que predicarán, está hablando de las iglesias. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No me está hablando del mundo, me está hablando de la iglesia. Pablo está profetizando apostasía. Dice, no sufrirán la sana doctrina. Sana significa saludable, es decir, una doctrina que da vida. A eso se refiere. Pero algunos no soportan la sana doctrina, les cae mal. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque la sana doctrina te confronta. Porque la sana doctrina le pega a tu orgullo. La sana doctrina confronta la falsa religión. Confronta los deseos desordenados. Dile a alguien que es un mandato congregarse, que es un mandato ser miembro de una iglesia, que es un mandato ser santo, que es un mandato perseverar en la palabra de Dios. A la gente no le gusta, porque le gusta tener una relación con Dios light, que yo sé que Él me ama y Él sabe que yo lo amo. Una vez alguien me dijo, yo no voy a la iglesia, yo no me congrego y tampoco voy a hacerlo, pero Dios sabe, y yo estoy seguro que Dios sabe que aquí tiene un guerrero que cuando me mande a la trinchera yo voy a estar primerito. Ahora se hizo masón. Hoy hay quienes aman a Jesús mientras no toquen su pecado. Dice, teniendo comezón de oír. Teniendo comezón de oír. O sea, literalmente con picazón en los oídos. No porque no se han bañado, sino queriendo que les rasque donde les gusta. Buscan predicadores que les digan, Dios quiere tu felicidad encima de todo. Dios quiere que seas feliz por sobre todas las cosas. Lo importante es que te ames a ti mismo. El día de ayer mi hermana Magus me pidió que le ayude a conseguir un libro con un título interesante, muy interesante. Se llama La Libertad. A ver, ¿puedes decirlo por favor? La libertad de olvidarse de uno mismo. La libertad de olvidarse de uno mismo. Ahora, imagínate que vas a una librería y ves El poder de las 5 de la mañana. Enfócate. Tiende tu cama. La libertad de olvidarse de uno mismo. No cuadra. Es todo lo contrario. ¿Cuántos libros tú encuentras de motivación personal? ¿Cuántos títulos hay? Hermano, vas a cualquier lugar. Los libros más populares y paradójicamente más olvidados son los de motivación personal. Ninguno prospera en el tiempo, ninguno. Hay uno que ha prosperado por 2, 3 años y ahora está en declive. Hábitos Atómicos, de James Clear. Después llegó otro que se llamaba Mini Hábitos, que lo destronó a Hábitos Atómicos. Curiosamente, yo hablé esto el anterior miércoles. Curiosamente hay un libro que se ha mantenido en el tiempo ya más de 30 años y sigue vendiéndose. Un libro de motivación personal. Curiosamente, porque ¿sabes de qué habla? Del dominio propio. Como una virtud, como un don del Espíritu Santo. Hoy encuentras libros en todo lado, mis hermanos, en todo lado. Los suben gratuitos al internet. Tú los encuentras gratis. ¿Por qué será? Porque tú pasas entretenido en ti mismo. Porque tú pasas concentrado en querer ser mejor. Y caemos en la trampa. Ese es el problema. Que caemos en la trampa y nosotros como creyentes no deberíamos caer en eso. Pero está la palabra de Dios y está el Señor para escuchar tus oraciones, arrepentirte y regresar. Yo no te digo que no leas, mi hermano. Yo no te digo que no leas. Si de leer se trata, mi hermano, a mí me encanta leer. Me encanta leer.
Es uno de mis pasatiempos. Y no es que me la paso leyendo desde que amanece hasta que anochece la Biblia. No, ya me hubiese salido alas y una aureola como algunos de aquí. Estoy viendo y no quiero decir el nombre. No. Ayer les decía, ¿no es cierto? Es que a mí no me gusta leer, dicen, pero curiosamente Dios ha revelado su palabra a través de la Escritura. O sea, no es que no te guste leer, es que te toca, mi hermano. Es que vas a tener que hacerlo. No, pastor, mejor profetíceme. Bueno, yo te profetizo hoy, así dice el Señor. Llegas a la casa y te pones a leer la Biblia. Dice, se amontonarán maestros. Amontonar, juntar en multitudes. Y esta palabra es interesante, mi hermano, porque ¿sabes cuál es la palabra amontonar? Episeurosin. Difícil pronunciarla, pero ¿sabes qué significa? Acumular basura. Yo no lo sabía hasta que lo estudié. Yo no lo sabía. Y esto te dice, se amontonarán maestros. Maestros. Se amontonarán basura. Conforme a sus propias concupiscencias. Tendrán 1000 opciones para elegir su verdad preferida. 1000 opciones. Mira tú, otra vez, anda al Supermaxi. El distribuidor del libro del Supermaxi es Mr. Books. Y llegan aquí los libros que más se pueden vender. Y tú vas viendo los títulos de los libros. Manual de estoicismo. ¿Cómo ser un estoico? 5 lenguajes del amor. 10 mandatos del estoico. Y a veces te llama la atención por sus dibujos, sus portadas. Y tú vas a la Biblia y resulta que Pablo se arregló a los estoicos. Pablo les dio 3 chirlos. Y les dijo, no caigan en esas huecas filosofías. Y ahí los cristianos viendo, yo quiero ser un estoico. Se amontonarán como acumular basura. Hoy hay 1000 opciones para elegir qué es lo que más te agrada. Hasta en internet, tú escoges el sermón que más te gusta. A ver, hoy quiero que me hablen acerca de finanzas según la Biblia. Y te salen sermones de finanzas según la Biblia. La gente no quiere faltar de iglesia. Quiere una iglesia que no les falte a sus deseos. Dice, conforme a sus propias concupiscencias. Esto significa deseos pecaminosos fuertes. No buscan maestros por la santidad. Buscan maestros por su comodidad. No buscan al Dios de la Biblia, sino a un Dios que bendiga sus pasiones, que permita su inmoralidad sexual, que permita ideologías antibíblicas, que les prometan una prosperidad materialista, una autoidolatría. Y se cumple hoy. Hoy escuchas frases como, Dios me ama exactamente como soy. Esa frase, esa pequeña frase, que Dios me ama exactamente como soy, ¿es verdad o es mentira? Es falso, porque esa frase involucra que no tienes que cambiar en nada. Porque Él te ama tal y como eres. Esa profecía describe perfectamente el 2025. Teologías inclusivas sin arrepentimiento. Iglesias que bendicen pecados que Dios condena. Falsos pastores que venden un Cristo cultural. Influencers que llaman oído.
a mentiras bíblicas. El mundo dice, cambia la Biblia o te rechazo. Y muchas iglesias han dicho, no me rechaces, yo voy a cambiar la Biblia. ¿Qué quieres que cambie? Te voy a leer algo. En distintaslatitudes.net se publicó el siguiente artículo. Lleva como título, tú lo puedes encontrar, lleva como título Cruces de Arcoíris. Dice, el pastor David, y se llama David, el pastor David, mira el nombre, el pastor de David Jesús Pascual, creció influenciado por los valores de una iglesia pentecostal del barrio de Tigre en Buenos Aires, Argentina. Su fe y espiritualidad le hacían bien a la psiquis, al menos hasta que cumplió los 19 años. A partir de entonces, su homosexualidad comenzó a atormentarlo. Él dice, me recuerdo arrodillado, llorando, pidiéndole a Dios que me cambiara. Le preguntaba por qué yo era así, y Dios no hacía absolutamente nada. El hecho pecaminoso, escribe ahora entre comillas, de ser gay y el rechazo de su comunidad llevaron a David a divorciarse de la iglesia. Al principio empezó a buscar refugio en antros, en clubes de drag queens, lugares donde nadie te dice nada, pero pese a sentirte libre y acompañado, se dio cuenta de que allí tampoco encontraba la tranquilidad espiritual que buscaba. Esa paz la encontró, dice, poco después, en una marcha del orgullo LGBTIQ+. Cuando le dieron un folleto que decía, Dios sabe que eres gay y te ama y te acepta igualmente. Así entró en contacto con la iglesia de la Comunidad Metropolitana ICM, la cual tiene presencia ahora en la mayoría de América, Ecuador. Un colectivo internacional de comunidades cristianas fundadas, uno podría decir en el año 2024, 2023. No, mis hermanos, en 1968. Para dar una alternativa a los creyentes de la comunidad LGBTI. Aunque se habla poco del tema, la ICM no es la única iglesia inclusiva presente en la región. En las últimas décadas, a falta de lugares seguros donde puedan profesar su fe, debido a los dictados del catecismo católico y evangélico, la comunidad cristiana LGBTI de América Latina ha creado iglesias y comunidades donde las personas sexualmente diversas pueden profesar su fe sin sufrir ningún tipo de violencia. Este equipo de distintas latitudes encontró que existen al menos 24 iglesias inclusivas de denominación cristiana o católica, presentes en 15 países de América Latina y del Caribe. Según nuestro subregistro, dice esta página, México es el país con mayor cantidad de iglesias gay de este tipo, seguido por Cuba, Puerto Rico y Argentina. Hay un subtítulo que dice Iglesias inclusivas en el Caribe. Dice, a pesar de ser un territorio pequeño, el Caribe hispanohablante cuenta actualmente con al menos 9 iglesias inclusivas en sus territorios. Según la información recopilada por este equipo, con representación de al menos 5 de ellas, Cuba parece ser uno de los países de América Latina con mayor cantidad de opciones para los creyentes LGBT. Adiel González es un joven teólogo y líder de una iglesia bautista de la Fraternidad del Naranjal, la IBFN,
una de las comunidades que conforman la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba, LGBTI. Fue fundada en el 2000 y desde ahí ha potenciado la formación de comunidad en el suburbio del Naranjal, a través de una teología bastante moderna, progresista y de acogida. Aquí se encuentra con mujeres y personas de la comunidad LGBTI dentro del mismo ministerio pastoral. Los miembros de esta iglesia estudian la Biblia mediante la lectura popular y participan en igual de condiciones en la creación de su propia comunidad. Mira lo que dice: es una teología que parte de la comunidad y no desde los pastores ni desde la Biblia. Aquí tenemos teólogos o maestros, maestras o maestres, explica González. Así es como debería ser cualquier iglesia, lo dice con orgullo. Una donde todos los miembros tienen voz y voto. ¿Qué te parece? Si dejas de predicar lo que te confronta, significa que no amas a la gente, te amas a ti mismo. Si suavizas la palabra para no ofender, ya no estás sirviendo al Rey. Si cambias la verdad para que tú tengas un sermón relevante, ya eres irrelevante para Dios. Por eso mejor es una iglesia pequeña, fiel, que una multitud apóstata. Mi hermano, no queremos una iglesia que se adapte al hombre, sino una iglesia que transforme al hombre. Versículo 4 dice: y apartarán de la verdad el odio y se volverán a las fábulas. Pablo muestra la consecuencia inevitable del rechazo de la sana doctrina. Si no quieres la verdad, lo único que te queda es la mentira. Mira, no hay un lugar intermedio. Si tú no estás profesando la verdad, si tú no estás en la verdad, inevitablemente estás en la mentira. Inevitablemente, te guste o no te guste. Dice: apartarán de la verdad el oído. Es decir, volver la cabeza, negarse a escuchar. Y esta palabra apartarán la verdad, esta frase, apartarán la verdad del oído, ¿sabes lo que significa? Significa cerrar los oídos con intención y deliberadamente. O sea, es como esa pelea de niños que dicen: no oigo, tengo orejas de pescado. Soy de palo, tengo orejas de pescado. Así. Eso es. Porque ojo, mi hermano, ojo. Apartar la verdad del oído no significa ignorancia. No es que lo ignoren, sino que es rebeldía. Conocen la verdad, han oído la verdad y la rechazan voluntariamente. Eso es rebeldía. Eso no es falta de conocimiento, es rebeldía. Romanos capítulo 1, versículo 25 dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El pecado no es falta de información, mi hermano, es falta de sumisión. No es que estamos desinformados, mi hermano. Tú sabes lo que está mal, tú sabes lo que le ofende a Dios, tú sabes lo que debes hacer y no lo haces. Es falta de sumisión. Dice: se volverán a las fábulas. Aquí está la palabra mitos, cuentos ficticios, relatos inventados. Es decir, son doctrinas que suenan bonito, que suenan modernas, que suenan liberadoras, pero a la larga son mentira. Hay muchos ejemplos actuales y son reales. No te estoy hablando nada inventado, son reales. Títulos de libros cristianos que dicen: tu identidad es lo que sientes. Dios aprueba cualquier amor. Otro título de otro libro. Otro libro: el infierno es una metáfora.
Otro título, tu verdad es la verdadera verdad. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, habrán falsos maestros que introducirán herejías destructoras. Porque cuando se abandona la palabra, se abraza el engaño, mi hermano. Hoy vemos iglesias que reemplazan la Biblia por ideologías, pastores que aprueban sexualidades antibíblicas, pastores que bendicen matrimonios entre 3 personas, pastores que bendicen matrimonios de un depravado y dañado psicológicamente de 40 años con una niña de 5. ¿Y sabes qué? El mundo aplaude. Ahora sí somos amorosos. Pero la Biblia dice, amor sin verdad no es amor, es ser un cómplice de la condenación. La verdad sin amor es crueldad. El amor sin verdad es mentira. El amor bíblico te dice, arrepiéntete y vive para Cristo. Cuando la iglesia deja de escuchar la Escritura, termina escuchando cuentos. No seguiremos fábulas, seguiremos a Cristo. Y último versículo, 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí Pablo da 4 mandatos. Mientras otros se desvían, Timoteo, tú debes mantenerte firme. Le dice, pero tú. Es como un contraste absoluto. Todo el mundo puede apostar, pero tú no seas así. Las iglesias pueden torcer la Biblia, pero tú no. Pastores pueden ceder a la presión, pero tú no. La cultura puede reírse de Cristo, pero tú no. Eso significa, tú permanece fiel. Es como cuando nuestros hijos, ¿no es cierto?, vienen y dicen, papi, me saqué 5. ¿Y qué pasó? Tenías que haber estudiado. Pero no fui solo yo, los demás también se sacaron. ¿Y cuál es la frase de los padres, de las madres? ¿Qué me decía usted, mami? A mí, ¿yo acaso soy mamá de todos? Yo soy mamá tuya. O sea que si los demás se tiran de un puente, ¿vos te vas a tirar de un puente? No, mamita. Pero tú permanece fiel. Josué, en medio de idolatría, dijo, mas mi casa y yo serviremos a Jehová. Le dice, sé sobrio en todo. Literalmente, mantente despierto, mantente alerta, no te dejes intoxicar por el mundo. Ahora tenemos una intoxicación moderna. Nos gustan los aplausos del público. Nos gusta la vanidad ministerial. Influencers cristianos sin Biblia. Popularidad encima de fidelidad. La iglesia reformada tiene la mente en la palabra de Dios. Tiene el corazón en Cristo. Tiene los ojos en la segunda venida. Después le dice, soporta las aflicciones. Es decir, no huyas del sufrimiento por causa del Evangelio. El Señor Jesús les dijo en Juan capítulo 15, versículo 18, el mundo los va a aborrecer. El mundo los va a aborrecer. Porque mi hermano, si no hay aflicción, ¿contra qué reino estamos chocando?
tinieblas estamos exponiendo? La persecución es un sello de autenticidad del ministerio bíblico. Y eso no significa que seamos masoquistas o que nos guste sufrir. No, mi hermano. Sino que es necesario hablar la verdad, aunque todo mundo esté en contra. Haz obra de evangelista, le dice. No solo cuides de la grey, sino que sigue ganando almas. Proclama el evangelio para el mundo hostil. Una iglesia reformada que no evangeliza, mi hermano, es una contradicción. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: predicad el evangelio a toda criatura. Y le termina diciendo: cumple tu ministerio. Es decir, termínalo completo. No lo sueltes a medias, no claudiques. No, es tu ministerio, sigue adelante, no importa lo que venga, sigue adelante. No te retires, no te canses al final, no voltes la toalla. Cumple tu ministerio. Sí, pero es que no, tú sigue fiel. No, pero es que no, tú sigue fiel, le dice Pablo. No importa. Sí, hay pastores que han dejado su ministerio. Tú no, tú sigue fiel hasta el final. No te canses nunca. En el versículo 7 Pablo le dice: he acabado la carrera, he guardado la fe. Cristo no nos llamó a gustarle al mundo, ni a divertir a la iglesia, ni tampoco a darnos por vencidos. Cristo nos llamó a ser fieles, a tener perseverancia, a tener un coraje santo, hasta que Él nos diga: bien, siervo fiel. En tiempos donde el error se hace viral, el pecado se aplaude y la verdad se silencia, la iglesia con un corazón reformado responde: predicaremos la palabra hasta que Cristo nos llame o hasta que el mundo nos mate. Porque la corona viene después de la cruz. Si la verdad no nos cuesta nada, mi hermano, es porque no estamos predicando la verdad. Concluyo. Hasta la muerte. Hermanos, hoy hemos escuchado la voz de Dios, no la de un hombre, la de Dios. ¿Qué nos ha dicho el Señor a través de su palabra? Cristo está mirando. Cristo juzgará. Cristo viene porque Cristo reina. Y antes del trono de Cristo no habrá excusas. Ante su trono no podemos decir: Señor, es que era más fácil callar. Señor, es que me podían criticar. Señor, es que la cultura se enojaba. El Dios que nos salvó, mi hermano, te llamó a ser valiente. La reforma no fue cómoda, mi hermano. La reforma no fue un tiempo cómodo. No fue aceptada por el mundo, ni por la iglesia corrupta de ese tiempo. La verdad nunca es aplaudida por las tinieblas. Cuenta una tradición que en el Coliseo romano, cuando los cristianos eran llevados para ser devorados por los leones, ellos no iban gritando de terror, iban cantando. Y los soldados se burlaban,
¿Por qué cantan si van a morir? Cuenta la historia que uno de ellos respondió: porque al morir veremos al Rey con nuestros propios ojos. Y el portón se abrió más rápido de lo esperado. Los rugidos se escucharon. Y aún así siguieron cantando. Ellos no vivieron para evitar la muerte. Vivieron para ser fieles a Cristo, aunque eso les costase la vida. Hermano, la pregunta de hoy no es: ¿nos perseguirá el mundo? No, esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿seremos fieles cuando la persecución llegue? Esa es la pregunta. ¿Seguirás siendo valiente cuando llegue la persecución? ¿O serás un cobarde? ¿Te importa más la aprobación de Cristo que la aprobación de los hombres? Pero tú no. Tú mantente fiel. No, es que ¿qué dirán? Tú mantente fiel, que no te importe la aprobación de los hombres, a ti te debe importar la aprobación de Cristo. Y ¿sabes qué? Todavía es temprano. Arrepiéntete.